Hola, hola, espero que estén muy bien. Bueno, hoy quisiera compartir con ustedes un poco cuál es la incidencia del estrés, o mejor dicho, de un estrés mantenido en el tiempo, porque hay dos situaciones de estrés. Hay un pico de estrés, lo que se llama un estrés agudo, que eso dura por poco tiempo, en lo cual nuestro cuerpo, nuestra biología, está hecha, está programada justamente para recibir estos estímulos, ¿sí? Que nos sirve, o sea, para la supervivencia. Sin estos estímulos de estrés, sin estos miedos, no podríamos sobrevivir y reproducirnos, ¿está? Entonces es la razón por la cual, bueno, a veces en nuestro cerebro se dispara, ¿no? Una situación de estrés que justamente nos está avisando que algo importante esté pasando para nosotros, que bueno, que algo es como un avión, ¿no? Por ejemplo, si hay un motor en el avión que no funciona, hay una lucecita que se prende para avisar que algo no funciona y así podemos reaccionar, podemos sobrevivir, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Nuestro cerebro no hace la diferencia entre un peligro real, como un oso, por ejemplo, que nos vaya a comer, un predador que nos vaya a comer, o entre un estrés que no es tan real. Por ejemplo, mi pareja me va a dejar, o qué pasaría si yo no vendo lo suficiente y que me echen del trabajo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos pensamientos repetitivos, y cuando estamos en una situación constante o crónica de estrés, ¿qué vaya a pasar? Se va a agotar nuestras células, ¿sí? Nuestro sistema autoinmune se va a debilitar, por ejemplo. Vamos a perder algunas funciones que tenemos, como por ejemplo, tener una buena digestión. O sea, cuando nosotros estamos en una situación de estrés, cuando sentimos estrés, pánico, ansiedad o angustia, ¿sí? Nuestro cuerpo tiene la tendencia a debilitarse. ¿Por qué? Porque estas situaciones, para sobrevivir al frente a una situación, requiere la atención de todos nuestros órganos, vamos a decir, los más altos, por ejemplo, ver mejor, ¿no? Entonces el iris del ojo se hace más grande, se activan también las glándulas salivares, vamos a percibir una aumentación de los latidos del corazón para poder bombear más sangre en el cuerpo, ¿sí? Y también una actividad mayor de los pulmones para poder recibir más oxígeno y así dar más oxígeno a nuestros órganos en caso de que haya que huir, combatir o bueno, defenderse. Entonces, nuestro cerebro, nuestra mente, que está solicitada 24 horas en 24 casi, ¿no? A través de los estímulos, a través de las notificaciones, ¿sí? Nosotros manejamos mucha más informaciones, por ejemplo, que nuestros padres o nuestros abuelos. Entonces, convivir con un mundo de hipervelocidad muy cambiante, siempre con informaciones distintas, puede llegar a un estrés crónico. Cuando nosotros pensamos que de repente no somos lo suficiente, que no somos capaces, ¿qué pasará si yo me enfermo, si se enferma uno de mis cercanos, si yo pierdo el trabajo? Bueno, eso nos mantiene en una situación estresante. Pero primero, todo eso viene de un pensamiento. Y aunque las emociones están hechas para ser vividas justamente, ¿no? Y estar en movimientos, bueno, el pensamiento a veces se queda rígido, ¿no? Anclado a solo una visión, una manera de ver las cosas, como si las cosas tendrían que ser de tal manera, como tendríamos que nosotros estar o ser de tal manera, como la sociedad tendría también que ser. Entonces tenemos estas
certitudes en las cuales cuando nos quedamos estancados, posicionándonos, ¿no? De cierta manera, con cierto esquema de pensamientos y que no podamos cambiarla, en este momento nos volvemos rígidos. Y la rigidez, ¿sí? El hecho de pensar que nosotros sabemos cómo tendría que ser el otro, cómo tendría que ser el mundo, cómo tendríamos que ser nosotros, tarde o temprano nos va agotando. ¿Por qué? Porque nos mantiene en una situación de estrés que nuestro cuerpo no está hecho para poder soportar. Entonces, ¿cuáles son los pensamientos que nos pueden justamente causar un poco de estrés? Bueno, puede ser pensamientos relacionados con las parejas, por ejemplo, y si me deja mi pareja, y si no me quiere mi pareja, y si no encuentro una pareja mejor. Situaciones de conflictos familiares. Yo no hablo más con mi hijo, me peleé con mi madre. Situaciones con los colegas o la gente con la cual estoy trabajando, ¿no? Con lo cual puedo tener algunos malentendidos. Relaciones de amistad que a veces no sabemos cómo cuidar entre más o bueno, que consideramos que sabemos lo que el otro tendría que hacer, por ejemplo, qué camino tendría que tomar o qué hacer para cambiar. Situaciones estresantes, pensamientos estresantes pueden ser síntomas físicos. Cuando mi cuerpo se siente mal, va a ser difícil para mi mente sentirse bien. Puede ser un estado emocional. Me siento bajoneada, me siento angustiada, me siento con un malestar, no identifico muy bien de dónde viene. Y todo eso no me puedo preocupar tanto para mí como para los demás. Pensamientos que nos causan estrés, mudanzas o grandes cambios que tendríamos que hacer, todo lo que nos saca de nuestra zona de confort. Entonces es muy importante saber identificar las situaciones de estrés, porque el estrés es lo que va debilitando, si el estrés crónico nos va debilitando el sistema autoinmune, nuestras células, va perjudicando hasta nuestra manera de pensar y así de tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque estamos en modo supervivencia. Y cuando estamos en modo supervivencia no podemos estar en modo trascendencia. Sí, para elevarnos, para encontrar la paz y la armonía, tendríamos que enfocarnos en la trascendencia, eliminando las situaciones estresantes y lo que nos causa miedo, porque todo al final viene del pensamiento, como ya lo vimos, y el pensamiento viene de cómo yo percibo esta situación, cómo yo interpreto esa situación. Nosotros interpretamos el mundo no como es, sino como somos, bajo los filtros, ¿sí?, de nuestras vivencias, de nuestras creencias, ¿sí? Es importante que nosotros empecemos como a detectar, a descifrar, a entender cuáles son las creencias que me llevo a pensar, ¿sí?, y cuestionarlas, porque nosotros recibimos muchas creencias, ¿no?, que dependen generalmente de nuestro ambiente familiar, pero no tenemos el discernimiento cuando estamos chicos, niños, para cuestionar a nuestros padres. No le vamos a decir, no, pero es totalmente absurdo lo que me estás diciendo. No le vamos a decir eso, ¿no?, a nuestros padres. Entonces lo tomamos como si fuese una verdad absoluta, y es la razón por la cual vamos a desarrollar una conducta especial. Por ejemplo, mis padres me han podido decir que cállate porque siempre dices tonterías o nunca dices algo interesante. Entonces yo voy a desarrollar la creencia de que cuando voy a hablar me van a castigar, se van a burlar. Y poco a poco me voy a quedar calladita. O si me han dicho que una niña bien educada es una niña que se calla la boca. Entonces no voy a poder después desarrollar, expresarme libremente. Nosotros tenemos una mente, ¿no? Y la mente que son los pensamientos con algunas emociones. Eso actúa sobre el cerebro, liberando, sí, por ejemplo, la hormona del estrés, que es el cortisol.
y liberando este cortisol, ¿sí? Eso, bueno, va afectando, es como enviar un mensaje a mis órganos y va a afectar a mis órganos, ¿sí? Hay para las células del cuerpo 3 funciones. O hay una proliferación de células cuando hay un desequilibrio, cuando hay un estrés, o hay una ulceración o la detención de la célula, de la función de la célula, se para, o sea que hay una detención funcional. Entonces, bueno, son estas 3 dinámicas que pueden crear desequilibrios y enfermar a nuestro cuerpo. En realidad, tendríamos que preguntarnos, ¿qué me causa realmente estrés en mi vida? ¿Qué es una fuente de estrés? Y la solución para transmutar todo eso, ¿qué va a hacer? Va a estar con el autoconocimiento. Va a estar en tomar el coraje y la valentía de mirarme al espejo, de mirar mis pensamientos. Por eso meditamos. Meditar no es no hacer nada, es dejar los pensamientos y dejar de identificarse con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestras cualidades o con nuestros defectos. Entender que nosotros somos mucho más que eso. También perdonar a los demás, entendiendo que ellos han hecho lo mejor que han podido en su debido momento. No hay culpables, sino que hay personas ignorantes que no han entendido que cuando lastimaban al otro, no, es como si se lastimaran a ellos mismos. ¿Por qué? Porque nosotros somos todo parte de la misma fuente. ¿Sí? Entonces, como somos todo parte de la misma fuente, en eso, en la espiritualidad, se dice que nosotros somos uno. Y entonces, lo que veo en el otro, lo tengo también en mí. Lo que vivo, también tengo una responsabilidad adentro de estos acontecimientos. Y si he creado un desastre, como yo soy co-creadora de mi vida, también lo puedo rectificar. Es eso, tomar posesión de nuestro real poder, empezar a brillar, recobrar la motivación, la energía para pasar a la acción, para hacer lo que realmente está conveniente, está en adecuación con mis valores, con mi misión, con mi visión de ver al mundo. ¿Qué puedo aportar yo? ¿Qué lugar quiero ocupar? Que nadie más puede ocupar. Por eso estamos en este mundo en ilusión, porque cada uno es único y tiene que ocupar su lugar. ¿Has encontrado el tuyo? Bueno, puedo contestar a sus preguntas y les deseo una muy linda noche o muy linda día, dependiendo del momento cuando miren este video. Espero que les haya servido mucho. Un abrazo de luz.